saludamos con gusto a nuestros tres invitados, tres personas que participan en las tres principales campañas políticas por la presidencia de México. Y bueno, pues están aquí Mariana Benítez Tiburcio, que estuvo ayer, por cierto, como representante de la campaña de José Antonio Meade, con el tema que discutimos aquí sobre el asunto de amnistía, sí o no, y otros asuntos. Gracias, Mariana, por estar aquí de nuevo. Muchas gracias nuevamente por tenerme aquí. Bienvenida. En la representación de la campaña de Meade está Martí Batres, como parte de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Martí, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Gracias Buen día. por estar aquí y gracias a Marcelo Torres Cofiño, que es de la campaña de Ricardo Anaya. Gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias, Carmen, muy buenos días y por supuesto un saludo y gustoso de compartir esta mesa con Martí y con Mariana. Gracias, Marcelo, por estar aquí. A los tres, gracias. Bueno, hay muchos temas aquí, pero yo creo que en términos de lo que ha pasado de ayer a hoy, pues es importante la opinión que tengan respecto a esta resolución que hay que reconocer es muy controvertida. Basta ver la prensa, basta ver las redes sociales de ayer a hoy que están en una efervescencia sobre la incorporación del Bronco a la boleta electoral. El gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez, bueno, finalmente llegó a la boleta electoral para 2018, pero está de por medio una discusión muy importante acerca de lo que ocurrió, de las prácticas que se realizaron para la obtención de las firmas de apoyo necesarias, de una primera resolución que lo sacó de la posibilidad de la boleta, después de la revisión que ahora cuestionó el tribunal, y finalmente un tribunal que dice tienen que ponerlo en la boleta por un asunto garantista, en donde se privilegia el derecho a ser votado y a participar en una elección por encima de otras consideraciones. Ayer el INE nos da pista del tipo de polémica que hay, y el tipo de polémica que hay hace que los consejeros electorales, si bien votan por unanimidad, algo que difícilmente podían ya controvertir porque era la voz final, que es la del tribunal, sí dijeron cosas en las cuales muestran que no estaban conformes con lo que estaban haciendo por obvias razones. Llegó a plantear, por ejemplo, Ciro Murayama, las irregularidades de tener como apoyos a personas que no estaban en posibilidad de apoyar a nadie porque estaban muertas. Se hablaba de 7,000 registros de personas ya difuntas y otros elementos. En fin, tenemos hoy el asunto. ¿Quién dice yo para empezar este debate? Bueno, yo. Venga, Martín. El más rápido fue Martín, ¿te fijaste? Si fuera un juego, ganó. Yo pensé que él ganó, ¿no? Yo pensé que le iba a ceder el uso de la voz a Mariana por el hecho de ser mujer, pero bueno. Tal vez le convenga más hablar después. Venga, Martí Batres, fue el que dijo primero. Creo que la nota dominante de esto que sucedió con el Bronco es el gran enojo que se muestra en las redes sociales. Una enorme indignación. Muy fuerte. O sea, gente de muchos ámbitos, gente de la academia, no solo... Valadez en particular. Valadez en particular, que tiene una experiencia en el ámbito electoral y que es una que persona, rudísimo, ¿no? Digamos, no comprometida con fuerzas políticas de la oposición. En todo caso, su tradición ha estado más en la administración pública federal y ligada a gobiernos del PRI. Así es de que el punto de vista que da es importante, es fuerte, pero no es el único, ¿no? Hay realmente una efervescencia, un enojo, un malestar en las redes sociales por esto. Se siente que mucha gente percibe que esto mancha el proceso electoral. Hay un cuestionamiento a los órganos electorales, particularmente al Tribunal Electoral Federal. Hay preocupación de que si este tema lo tratan así, ¿cómo tratarán los demás? Y bueno, es que son los temas sobre los que México no ha cambiado. Tenemos una larga tradición de irregularidades electorales, de fraudes electorales, y sin embargo se persiste en este tipo de anomalías. Creo que este es, digamos, el elemento que predomina. Se percibe que hay, digamos, una inclinación, un sesgo del Tribunal Electoral Federal, y obviamente hay que poner atención sobre esto porque se tiene que cuidar el proceso electoral del 2018. Mariana Benítez, ¿qué dices? Bueno, definitivamente reconocemos que es un caso controvertido, es un caso donde estaban en la mesa tanto derechos, ¿no? que es la opción que tomó el tribunal, como también una serie de procedimientos que estableció el INE. Yo fijaré mi postura en relación con lo que ha dicho el candidato José Antonio Meade. A ver, nosotros, como en muchos casos, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a respetar el sentido de la resolución.
han habido casos también que no nos han gustado y no por eso salimos a descalificar al tribunal. Y claro que ha habido casos, ¿no? En donde no hemos estado de acuerdo, pero aquí en este caso particular, pues como dijo José Antonio Meade, bienvenido a la boleta, ya lo determinó la máxima autoridad en la materia a nivel jurisdiccional y me parece que hay muchas lecciones que aprender sobre este caso. Sí reconocemos que se han plasmado ciertas irregularidades que ojo, no nada más fue del Bronco, fue de todos los candidatos, salvo lo que se refirió de Marichuy hace rato, que comentábamos, pero hasta de Margarita también se refirieron ciertos casos, y aquí lo que es importante es, uno, era importante tener en la boleta a los ciudadanos y que esta figura realmente se materializara. Tanto tiempo costó y de hecho fue un impulso ciudadano también importante para que esto se concretara. Bueno, ya están ahí, pero sí hay cosas que hacernos cargo y más a nivel legislativo, porque durante el proceso de recolección de firmas, de validación de firmas, hubo irregularidades, hubo desencuentros entre los candidatos con la autoridad, hubo criterios que se determinaron, y sí es la primera vez que se pone a prueba este sistema respecto de candidatos a la presidencia. Si bien ya han habido ejercicios anteriores por parte del INE, lo decía ayer sí, pero exactamente, pero a nivel nacional, con este número de firmas que se han solicitado y toda esta dinámica, desde luego que esto pone en un estrés, digamos, a los criterios del propio Instituto Electoral. Entonces, creo que a nivel legislativo hay muchas lecciones, seguramente como cada proceso electoral, y a mí me tocó estar muy activa desde la reforma del 2007, ¿no? Posterior al proceso electoral del 2006, y de ahí vino la siguiente reforma, el 2014, posterior al del 2012. Seguramente va a traer lecciones aprendidas y habrá que hacernos cargo. No hay que tenerle ningún miedo a reformar lo que no funcionó bien, y creo que más allá de dejar ciertos criterios al aire, al arbitrio de la autoridad electoral, creo que sí podemos contribuir los legisladores a poner mucho más clara los requisitos para la obtención de las firmas, qué procedimiento, qué sistemas inclusive, porque bueno, hubo quejas, Carmen, hasta de la aplicación, ¿no? Yo estoy en el Consejo General, formo parte, y se pusieron ahí sobre la mesa temas sobre la aplicación, de que no funcionaba, de que, por ejemplo, algo también que dejaba en total incertidumbre a los candidatos era que una vez subida la información, cuando tomaban la foto, ¿no? Ellos no podían acceder, si no tenían una especie como de respaldo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro que hubo deficiencias también de ambos lados, hubo confusiones, hubo pues situaciones que se prestan a este tipo de confusiones. Marcelo Torres, ¿qué dicen ustedes? Mira, Carmen, primeramente decir que quienes conformamos el Frente somos partidos que creemos en las instituciones, que creemos que debemos fortalecer nuestras instituciones, darles credibilidad. Debemos también ser muy cuidadosos en cuanto a las declaraciones. No, por supuesto, estamos en campaña, pero aún así no nos debe de ganar la emoción. A mí lo que me llama, y quiero aclarar que no he leído esta resolución, los tribunales están para administrar la legalidad. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la justicia. Llama mucho la atención, y es lo que pues ha despertado mucha crítica, el hecho de que a través de la recolección de apoyo de todas estas personas, muchas de ellas muertas, con documentos falsos, alterados, pues puedas acceder o tener acceso a una candidatura a la presidencia de la República. Esto es muy delicado, Carmen. ¿Por qué? Porque si en un procedimiento tú aportas elementos de prueba falsos o alterados, pues obviamente se presenta un delito. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí hay declaraciones claras de que hubo una serie de elementos pues falsos o de personas que habían fallecido y que sin embargo están siendo reconocidos. Hay que ser muy cuidadosos, hay que hacer un análisis muy claro, concreto, y a partir del mismo entonces hacer una declaración en ese sentido. Ahora, bueno, hoy más que nunca... Valadez, ya que se está en la Valadez está planteando que en lugar de la boleta tendría que estar como preso, casi prácticamente como delincuente electoral. Pues es que lo que estamos viviendo... Es lo que registra Reforma en su primera plana. A grosso modo, Carmen, es que estamos ante un acto de impunidad.
Y eso es lo que tenemos que combatir, es lo que aparentemente está sucediendo. Pero insisto, hay que revisar a profundidad esta resolución, ver si efectivamente el tribunal emitió una resolución apegada a derecho. Y sí, por supuesto que en México existen muchas leyes, también yo ya fui legislador, pero se trata también no nada más de leyes, sino de que la justicia se aplique de una manera correcta y se aplique igual para todos. Ahora, un tema que les dejo aquí a la mesa, derivado del asunto. Más allá de las consideraciones jurídicas y del propio alcance del INE y del tribunal, aquí hay un asunto que ha dominado por lo menos la discusión de las redes, por tomar este pulso de la sociedad, claro, que si bien no es toda la sociedad, es un pulso de una parte de la sociedad que está activa, que está discutiendo el asunto. Queda una circunstancia de debilitamiento, digámoslo así, de la confianza en las instituciones, por decirlo claramente, ¿no? Entonces, si la gente entiende que aquí hubo algo que no estuvo bien, según la voz dominante de las redes sociales, pues entonces hay un problema muy serio para lo que va a ser el proceso en su conjunto, Martí. Es decir, si hay una duda fuerte respecto a qué sucedió con esta candidatura, por hablar de este caso, entonces, bueno, queda impactado el proceso completo. Fue con lo que empecé hablando. Sí. Bueno, precisamente decía, el tema de la confianza en el proceso electoral del 2018, pues se pone en cuestión. No es la primera vez, tenemos una larga tradición, desgraciadamente, en nuestro país, de irregularidades y fraudes electorales, de defraudación electoral. Una gran impugnación, un gran cuestionamiento se dio en el 2006, incluso un cuestionamiento abierto a las instituciones electorales. Luego algunos se sorprendían de que se cuestionara las instituciones electorales y decían es que son sacrosantas, no se les puede cuestionar. Bueno, pues aquí estamos viendo, muchos años después, 12 años después, que esas instituciones no cambian, o cambian muy poco, y persisten los problemas. Hay, además de esto, un par de elementos políticos más. Uno, el asunto de que se repite un cuestionamiento, como el que se dio en el 2006, no es la única vez que ha ocurrido esta. Y dos, el contenido político. Es decir, ya el Bronco en su momento fue un personaje que ante el desgaste del PRI en Nuevo León, sirvió como para que los mismos grupos del sistema recuperaran el gobierno, sorteando el desprestigio del PRI en la elección que hubo en ese estado. Ahora aparece como un instrumento del gobierno federal en una estrategia político-electoral. No lo digo solamente yo, es la interpretación que aparece repetida constantemente entre los usuarios de las redes sociales a lo largo del día de ayer. ¿Qué dices, Mariana? A ver, varias cosas. Lo que yo encuentro aquí en el discurso de Martí es que lo que no cambia y seguirá sin cambiar para ellos es el discurso anti-instituciones, ¿no? Me parece que hay que recordar que no es la primera vez que el tribunal le echa para atrás una resolución al Consejo General del INE. Es decir, esto se hace muchísimas veces. Que es un caso controvertido, insisto, sí, y hay que tenerlo con esa claridad, que da para considerar que esa posición garantista del tribunal fue correcta. Algunos abogados dirán que sí, ¿sí? Y algunos dirán que no, que se excedió en sus atribuciones, pero a final de cuentas no nos salgamos de que fue un caso sujeto a interpretación. Pero no, yo lo que creo es que no hay que sobredimensionar este conflicto como si fuera, lo decía hace rato yo en otra entrevista, el gran cisma entre el tribunal y el Consejo General. Me parece que hay quienes quieren aprovechar precisamente esta resolución para seguir sembrando, como vienen históricamente haciéndolo, y me refiero directamente a Morena, y me refiero directamente al dueño de Morena, que es Andrés Manuel López Obrador, han venido sembrando que las instituciones, sobre todo las judiciales, no sirven, están compradas, están en alianza con el poder fáctico, y para poderes fácticos, pues las amistades y las relaciones de Andrés Manuel, ¿no? Como una Elvester. Entonces, me parece que no sobredimensionemos, nosotros no nos vamos a prestar a que este caso en particular, que insisto, y lo voy a decir muy claro, ni nos perjudica ni nos beneficia. José Antonio me ha dicho, si esa es la resolución del tribunal, que se acate, y bienvenido el que sigue de la boleta, como fue la bienvenida a Margarita Zavala. Entonces, pero no vamos a contribuir
a seguir sembrando la duda y la descalificación a quienes van a ser los árbitros de esta elección, y ya lo están siendo, y quienes van a resolver en última instancia, dar la última palabra sobre el resultado final de la elección. Entonces, me parece que al menos nosotros no vamos a caer en esa responsabilidad de pues sacar provecho de esta resolución para ya irnos preparando con cuál es el discurso de siempre de que viene un fraude, cuando no les beneficia el resultado, siempre es un fraude o se robaron la elección. Marcelo. A ver, rápidamente. Sí es preocupante este tipo de declaraciones como lo que hace quien hoy representa a Morena, a Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a la declaración previa de Martí, dado que pues ya Andrés Manuel hace algunos días amenazó con soltar al tigre, que el tigre se iba a soltar, y ya empiezan a preparar el sabotaje, ya empiezan a hablar de fraude. Es decir, esto, Carmen, pues esto incita a la violencia, esto incita al malestar, y a mí me parece, al frente le parece que hoy México requiere estar unido. Requerimos de un proceso limpio, requerimos jugar realmente con las manos arriba de la mesa, y lo que yo escucho en las declaraciones de todos quienes vienen representando a Andrés Manuel es que ya hablan de fraude, cuando realmente no hemos visto absolutamente nada. Yo puedo asegurar que Martí a este momento no ha tenido la resolución en su mano de la cual pudiera hacer una crítica objetiva de la misma, y por tanto tenemos que ser responsables. Martín. Bueno, yo respondo a una pregunta y a una propuesta de Carmen Aristegui de debatir un tema. No es que haya hecho una declaración exprofeso. Aquí se está preguntando la opinión que tenemos del tema del momento. De este tema. Carmen ha comenzado esta mesa, este debate con este tema, que es un tema de coyuntura, y yo creo que no le debe molestar a los representantes del PRI y del PAN que se debata este tema. Y estoy subrayando una cuestión fundamental. Más allá de la postura que nosotros tengamos como fuerza política, hay una irritación ciudadana que excede con mucho las fronteras de Morena, va mucho más allá. Hay gente que no tiene nada que ver con Morena y está muy enojada con la resolución del Tribunal Federal Electoral. Hay gente que incluso ha sido crítica de Morena y no obstante ello está criticando esta resolución del Tribunal Electoral. Incluso de otras fuerzas políticas está habiendo una preocupación. Obviamente yo pongo sobre la mesa esta preocupación cuando Carmen plantea cómo está este tema. No estamos en contra de las instituciones, hay grandes instituciones. Bueno, un ejemplo es la UNAM, por poner un caso, es una gran institución, y como la UNAM hay muchas instituciones magníficas en nuestro país. Y sí ha habido un cuestionamiento a los órganos electorales, a las instituciones electorales, y se han tenido que transformar y han tenido que reconocer que ha habido muchas fallas, y esto no es nada nuevo. Y no es que estemos en contra de las instituciones, estamos porque se transformen esas instituciones. A nosotros lo que nos preocupa es que pase el tiempo y esos cambios son milimétricos, microscópicos, y no están a la altura de las grandes exigencias de la sociedad. Conviene no solo a Morena que haya una elección limpia, libre, democrática, conviene a todos. Ahora, yo retomo lo que se ha dicho en las redes sociales, hay una crítica a un órgano electoral, digo, hay que ser sensatos y hay que ser objetivos, esta crítica existe y todas las fuerzas políticas tenemos que ser sensibles a ella. Si otras fuerzas políticas no tienen esta sensibilidad, bueno, creo que eso va en detrimento de su propia credibilidad. Por nuestra parte, vamos a ser muy sensibles, siempre lo hemos sido, a los cuestionamientos que tengan que ver con la falta de democracia en nuestro país y queremos que las instituciones sean mejores. De cualquier manera, vamos hacia adelante. Y Morena tiene construido un liderazgo muy fuerte que le permite ganar esta elección, aún con reglas incompletas y aún con los problemas que surjan a lo largo del proceso electoral. Vamos a competir y vamos a ganar el 1 de julio. Yo tengo mucha duda de que vaya a ganar, pero en fin. Yo tengo mucha seguridad. Bueno, ahí está el asunto. A ver, tomando el hilo de esta discusión acerca de las instituciones, antes de que empezáramos a hablar ante el público en la charla previa, yo comenté, bueno, el tema del Bronco, hay varios temas, etcétera, y Mariana Benítez dijo, el chofer de Barreiro. A ver, ¿por qué no traemos a cuento, ya que se habla de las instituciones, un asunto que también está impactando seriamente, en este caso, la campaña de Ricardo Anaya? El asunto de la investigación de la PGR. Hay una acusación muy seria que se hace desde la campaña de Ricardo Anaya de la utilización de la PGR con propósitos político-electorales con este tema.
ha surgido una información acerca del chofer de Barreiro. Estoy viendo aquí en algunas notas de la prensa mexicana, en donde el chofer de este empresario de Querétaro, que está relacionado con esta investigación, que impacta a Ricardo Anaya porque Ricardo Anaya fue quien vendió esa nave industrial. Él dice que en toda forma, pero bueno, la discusión está abierta. Y la discusión está abierta respecto al uso o no de la Procuraduría General de la República, precisamente con propósitos de descarrilar la campaña de Ricardo Anaya. Fue Mariana Benítez la que nos propuso ahí al vuelo el tema Barreiro y el chofer. A ver, hablemos de eso, hablemos del caso, hablemos de lo que está impactando en el proceso y escuchemos las partes. Mariana. Gracias. Sí, efectivamente yo propuse ese tema porque, bueno, pues precisamente el día de ayer salió esta información de lo que pasó en un juzgado allá en Querétaro, en donde pues el chofer de Barreiro, que se había manejado esta información como el gran prestanombres, que es quien realmente se prestó a hacer todas estas operaciones de simulación, de triangulación de recursos, todo para el único objetivo final de beneficiar a Ricardo Anaya. Entonces, sale ayer de que se declaró confeso, devolvió la propiedad, devolvió la nave de 54 millones de pesos, que por cierto, llama la atención que nadie la ha reclamado, ¿no? Como si fuera ¿La devolvió a quién? A la autoridad, es decir, al Estado, a la autoridad investigadora, y... la entrega, ¿cuál es la figura legal? Bueno, sí, o sea, es decir... ¿Se confisca? ¿Se pasa al Estado, sí, pasa al poder del Estado esa propiedad asegurada, vamos a decirlo así, y aquí lo que hay que retomar es lo siguiente. A ver, ¿de dónde partimos? En 2008, Ricardo Anaya era secretario particular del gobernador de Querétaro. Ahí, en ese momento, el Estado de Querétaro vende por invitación restringida, no transparente, no como tienen que ser, por invitación restringida, venden 100 hectáreas de un rancho, La Machorra, a una empresa asociada con Manuel Barreiro. En 2009, Barreiro utiliza una empresa llamada Tyson para comprar 100 hectáreas de ese terreno por 113 millones de pesos y no aparecer en la transacción. Posteriormente, después de ganar esa licitación, Tyson vende 60 hectáreas a esta empresa ya de Park Development de Barreiro por 137 millones de pesos. De ahí, recorremos que entre 2013 y 2014, Ricardo Anaya compra una hectárea del terreno a la empresa Park Development con la empresa Junicerra, que ya sabemos que él es propietario, digamos, él es accionista, y desarrolla esta nave industrial, que aquí surgen las preguntas. La primera pregunta es, nunca ha acreditado con qué pagó la construcción de esta nave industrial. No ha quedado claro, y además si compró en 11 millones de pesos esta hectárea, quiere decir que entonces, haciendo la sumatoria del total de hectáreas que se compraron originalmente por parte de Barreiro, pues estamos hablando de un terreno que se vendió en una cantidad muy inferior, a un monto muy inferior, porque si hacemos esa sumatoria, pues estaríamos hablando de más de 900 millones de pesos. Entonces, aquí todo esto ya empieza a oler mal. Después, en 2016, Ricardo vende en 54 millones ese terreno y la nave industrial a esta empresa fantasma que se creó, por cierto, en donde figura como representante el chofer de Barreiro. Y es aquí donde entra toda esta situación, porque él confiesa que sí, pues fungió como un prestanombres en todo este show de Barreiro para poder simular estas operaciones y al final de cuentas regresarle todo este dinero a Ricardo Anaya. Entonces, me parece que hay muchos elementos sobre la mesa. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que ni más ni menos un candidato a la presidencia de la República esté involucrado en este caso escandaloso, por decirlo menos, en este caso de triangulaciones, insisto, de lavado de dinero, y a la fecha no ha salido a aclarar a cabalidad, con documentos, Ricardo Anaya. ¿Qué hizo hace unos días? Pues dio un comunicado donde dijo, yo ya entregué la información, yo ya acredité, es decir, hace una narrativa y si uno se pone a ver párrafo por párrafo, que es lo que nosotros hicimos, pues no ha acreditado nada. No ha acreditado digamos, todos los dichos que dice que desde el
9, me parece, dijo, él era funcionario público y tenía un modo honesto de vivir, y así como dice, y así como lo refieren mis declaraciones, ninguna declaración la ha subido, ninguna prueba ha mostrado a la opinión pública. Me parece que aquí la exigencia sí debe ser de todos, de que aclare de una vez por todas. Si no tiene ninguna cuenta, y se lo digo aquí a Marcelo, su representante, si no tiene ninguna cuenta pendiente, pues que lo aclare, pero realmente ha querido confundir y a decir, se ha escudado en decir, bueno, pues esto es una guerra sucia, esto es una acción del PRI gobierno, etcétera, pero realmente hace agua el tema para él, porque no ha podido desvirtuar lo que hoy por hoy, pues ya está claro. Hay 3 confesos, Carmen, hay 3 confesos de esta operación donde involucran directamente a Ricardo Anaya. Una 4ª persona está prófuga, que es Barreiro, y como puse hace rato en un tuit, y una 5ª persona involucrada directamente es candidato a la presidencia. Ahí lo dejo. Marcelo. Gracias. Pues bueno, la verdad es que con todo respeto, Mariana viene 20 cuadras detrás del desfile. La realidad de las cosas es que Ricardo ya salió a exponerlo, lo ha explicado en innumerables ocasiones, pero lo cierto es que pues en México, según la ley, se presume la inocencia, a menos de que se demuestre lo contrario. Y hasta ahorita no existe ninguna averiguación, ninguna investigación en contra de Ricardo Anaya. La verdad es que el tema es un tema que está totalmente resuelto, está en la imaginaria, por supuesto, de nuestros adversarios políticos, principalmente en el caso del PRI gobierno, que ha utilizado las instituciones para difamar al candidato a la presidencia y próximo presidente de México, Ricardo Anaya. Es una realidad, y bueno, aquí hicieron bolita el PRI y Morena, pero la realidad es que no hay ningún ilícito, Ricardo Anaya no tiene ninguna responsabilidad. ¿Bolita? Pues sí, se juntaron aquí, hicieron un montón, pues, PRI y Morena, el famoso Primor, como ya van tomados de la mano, ya se coquetearon, se cerraron los ojitos, y bueno, es una realidad que todo México lo sabe, ¿no? Esta Ahorita unión comentamos que existe entre el PRI y Te Morena. veo muy contenido, Martín. Y peor. Esperando mi turno. No, bueno, puedes Oye, cruzar hasta aquí se porque a rió, lo mejor, ¿no? a ver, Espera, porque eso de la Primoria es sonrisa una lo cosa que... delata. Bueno, cuando hay un chiste uno se ríe, pero ahorita comentamos. Pero es A una ver, realidad, Marcelo. no hay absolutamente nada en contra de Ricardo. Quienes participaron posteriormente, la procedencia de los recursos, ahí están las declaraciones, están los contratos, es un tema que está totalmente resuelto. A ver, Martí Batres, ¿qué dices? Sí, bueno, primero escuché que hicieron bolita aquí el PRI y el PAN para defender al Trife. Y no comentamos ¿Para eso. usar la misma metáfora? Para usar la misma metáfora. Pero al respecto sobre el tema de Anaya, bueno, independientemente de lo que opine el PRI, nosotros hemos dicho desde hace mucho, Anaya no es una persona honesta. De hecho, dentro de la Cámara de Diputados, Anaya fue un operador del PRI, para que veas, Marcelo. Anaya operaba en 2 sentidos. Uno, para la aprobación de las reformas que el PRI propuso en la Cámara de Diputados. Y 2, operaba también en el tema de los llamados moches. Entonces, eso trascendió, eso se vio, se analizó en su momento, y Anaya lo utiliza el gobierno federal del PRI para intervenir en el proceso interno del PAN como parte de la estrategia del PRI. Ahora bien, la gran debilidad de Anaya es que no es una persona honesta, sino que pues tiene muchas cuentas pendientes. Y así, evidentemente, pues el gobierno federal lo tiene agarrado una y otra vez y le va administrando cada uno de los casos de corrupción en los que Anaya ha intervenido. Esto y seguramente pues le irá sacando más cosas en el camino. Ahora bien, yo aquí quiero subrayar, primero, las explicaciones que ha dado Anaya sobre este caso son verdaderamente incomprensibles. Él no solo no ha aclarado nada, simplemente se ha enredado más. Y evidentemente aquí hay un caso de lavado de dinero, hay mucho dinero que han movido este grupo político que está alrededor de Anaya, y esto confirma precisamente que Anaya es una persona corrupta. En segundo lugar, es evidente también que hay un enojo del gobierno federal con Anaya. Anaya estaba en el juego del gobierno federal, de repente se cree que sí va a ser candidato a la presidencia de verdad, y ahí es donde el gobierno pues le manda estos mensajes para recordarle que ellos son, el gobierno del PRI, los que fabricaron a Ricardo Anaya. No, por supuesto, bueno, pues buscan tanto el Primor, lo que busca es repetir tantas veces una mentira para después convertirla en una realidad. Y es totalmente falso.
ni ningún acto de corrupción, ni por supuesto lavado de dinero. Ricardo es una persona totalmente limpia, ha comparecido y ha hecho toda la declaración pertinente a efecto de aclarar esta situación. No existe ningún ilícito, porque en todo caso, si existiera, por supuesto que Ricardo tuviera algún procedimiento en su contra, que insisto, no existe. Así de claro, o sea, no pretenden seguir insistiendo con este tema, pues para distraer a la ciudadanía, haciendo creer que el próximo presidente de México es una persona pues que tiene alguna cuenta pendiente, lo cual es totalmente falso. Mariana. Bueno, yo creo que aquí, solamente para hablar en términos que se refirieron en esta mesa de que operaba para el PRI Ricardo Anaya, yo me parece que no coincido, porque Ricardo Anaya siempre ha operado para sí mismo. Y su historia es una historia de traiciones, y no lo decimos nosotros los priistas, lo dicen los propios panistas. Bueno, vean a Margarita Zavala. Sí, hicieron todo para descarrilarla y bueno, pues se les fracasó su intento, porque bueno, ella está, sí la sacaron del partido, pero hoy está como candidata. O sea, la trayectoria de Ricardo Anaya, y de verdad es de llamar la atención, es que a su corta edad, bueno, aquí ya me estoy echando yo una flor porque somos de la misma edad, pero es decir, en esta trayectoria corta, sin grandes cargos en administración pública destacados, sin experiencia, en esta trayectoria ha venido traicionando desde el propio gobernador de Querétaro, que en su momento fue su jefe, a todos sus compañeros del partido. Por eso tienen los huesos al PAN, porque del PAN no queda más que su círculo más cercano, y bueno, pues insisto, lo que se dice por los propios panistas es que se ha agandallado el partido. Entonces, definitivamente eso de que operar para nosotros, pues definitivamente eso se cae por sí solo, no aguanta la prueba de la risa. Luego, otro tema es que coincido aquí con Martí, independientemente si hay una investigación o no, lo cierto es que las explicaciones que ha salido a dar son de risa, y cree que la gente que nos está escuchando, la ciudadanía, es lo suficientemente ingenua como para creer que porque sale a decir, no, esto es una guerra sucia, yo ya expliqué, todo está muy claro, yo ya lo he entregado, con eso se va a quedar la gente tranquila y contenta. Me parece que sí, por una cuestión de que hay un candidato, por primera vez, yo no recuerdo en algún otro proceso electoral, donde un candidato a la presidencia de la República está acusado directamente él de participar en un delito tan grave como es el lavado de dinero. Me parece que por una cuestión elemental, muy elemental. No está acusado, hay que tener también... Acusado en medios y acusado en los... El nivel del debate. A ver, acusado y señalado, no da risa. señalado por los propios participantes. Yo no sé si lo que les da risa, Mariana, son verdaderamente los actos ilícitos en los que sí está implicado su candidato a la presidencia. Entiendo que están desesperados. ¿Cuáles son esos actos? Perdóname, pues si estoy hablando de MIT, sí, con prácticamente 9,000 millones de pesos desviados, y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, pero te voy a recordar un caso. Eso no es cierto, sabes que pues, en ningún momento dice José Antonio Meade, claro, operó, él siendo secretario, discúlpame, en este caso hay personas confesas. A ver, Mariana, hay que ser serios, y no hay que bajar el nivel del debate de esta mesa. Hay que ser serios, no existe ninguna acusación en contra de Ricardo, está en la imaginaria del PRI gobierno ante un hecho de desesperación, que están muy rezagados en un tercer lugar y que no van a ganar nunca la presidencia de la República. El 80% de los mexicanos rechaza profundamente al PRI. Es una realidad, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, pero lo que sí, y utilizando el término que tú has hecho de risa, pues yo creo que a los mexicanos no les da risa. Ahora el último escándalo que se ha ventilado acerca de Pepe Calzada como titular de Zagarpa por el orden de 3,500 millones de pesos. Y no lo digo yo, lo dice la misma Nuevamente, a ver, les encanta decir que porque hay un proceso de revisión de la cuenta, eso ya es una verdad legal. Primero, además, independientemente, independientemente, lo que no les gusta es cuando son descubiertos. A ver, María, te escuchamos. Sí, a ver.
este tema de que les gusta sacar, que es lo único que pueden sacar y querer, pero forzadamente vincular a mi candidato. Estoy hablando del candidato, por Dios, porque si empezamos a hablar de todos los personajes de tu partido y del PRD vinculados también en otro tipo de acciones, bueno, pues vámonos por partes. Diré estrictamente hablando, porque yo estoy hablando estrictamente de Ricardo Anaya, estrictamente hablando de José Antonio Meade. Les gusta llegar a ese lugar común de, es que la auditoría ya dijo y entonces que José Antonio Meade, a ver, no confundamos. En ambos casos, tanto en el caso de Cesol, que mucho se pone en la mesa, como lo que están refiriendo de Zagarpa, la gran coincidencia es que es un proceso en el que están transcurriendo las observaciones. Primero, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera ha logrado determinar la auditoría una responsabilidad contra funcionarios concretos, primero. Pues porque Segunda, se niegan a abrir investigaciones, Mariana. entonces ¿también vas a descalificar a la Auditoría Superior? ¿O cómo? No, por el contrario. Está transcurriendo el plazo, no hay ninguna, a ver, tú sabes, si has estado en la administración pública, a ver, tú sabes que para hacer en esta revisión de la auditoría, pues tiene un proceso, como un proceso penal, un ¿Pero proceso qué civil, explicaciones tiene podrían dar de plazos las y tiempos. empresas fantasmas? Ahí voy. De A ver, ellas, primero, de las universidades. lo han dicho y han querido vincular como puedan a José Antonio Meade. José Antonio Meade, en la época en que fue secretario de Estado, no firmó ninguno de los contratos que han estado ustedes. No, Falso, a ver, tráemelo falso, aquí y aquí falso. lo exhibimos. Con supuesto. mucho gusto un día venimos a discutir estrictamente sobre ese tema con las pruebas en la mano, Sí. que nosotros sí lo vamos a hacer, Sí, no por como supuesto. ustedes que simplemente Que él sí es un creen corrupto. convencer a la gente diciendo que eso ya está comprobado. Entonces, con mucho gusto, Carmen, otro día hablamos de eso. Sale el Y tema de Zagarpa Ricardo es Anaya exactamente lo cuando mismo. surge este problema de la Auditoría Superior de la Federación en contra de Meade. A ver, Martí Batres, ¿qué dices? Bueno, que tienen razón los dos. Anaya es un corrupto y Meade también, evidentemente. Yo en este caso Ahorita platicamos de Andrés Manuel. Ahorita coincido con ambos. Ahora, por fortuna Anaya no va a ser el próximo presidente de la República y José Antonio Meade o como se diga, tampoco. La alianza que se ha dado a lo largo de estos últimos años ha sido entre el PRI y el PAN. Y es una alianza para imponer una serie de decisiones que han dañado al pueblo de México. Y Anaya sí es un operador del PRI. Anaya es PRI. Anaya se cuadró con Peña Nieto, se fue al pacto contra México, salieron en las fotos, se puso al servicio de Peña Nieto para la aprobación de las reformas que han hecho mucho daño a México y otras decisiones. Es decir, ellos también le ayudaron al gobierno del PRI a la aprobación de los gasolinazos. No se puede separar. Falso, claro que Totalmente sí, falso. absolutamente cierto. Totalmente falso. Están incluidas en la ley de ingresos. Revisa la Gaceta Parlamentaria. Por eso te lo digo, Revísalo. porque ya lo revisé y están incluidas en la ley de ingresos que ustedes aprobaron. Ustedes, Revísalo, el Martín. PAN, Tú fuiste diputado federal. por eso aunque te lo después digo. pediste licencia, pero revísalo muy el bien. PAN Eso es totalmente aprobó falso. prácticamente No, todo señor. lo que el PRI le propuso. Y el operador de eso fue Anaya. Si el gobierno federal estaba muy contento Falso con de Anaya. toda falsedad. Claro que Martín. sí. Claro que no, por supuesto que no. En la aprobación Siempre de las nos reformas. opusimos a esas reformas, por supuesto, No, a este no. tipo de incrementos. Ustedes Claro que aprobaron sí. la reforma laboral, ustedes aprobaron la reforma energética, ustedes aprobaron la reforma financiera, ustedes aprobaron la reforma política, ustedes aprobaron la reforma en playas y fronteras que entrega a esas tierras a extranjeros. Oye, y ya se te olvidó lo que me dijiste aprobaron la cuando estábamos entrada aprobando la reforma de laboral. los Me dijiste que era una agentes. reforma buena, que No, le servía a no, este no. país, pero A ver, que le iba a Marcelo. ser Ándale. completamente mal. A ver, Sí, completa yo la voté en frase para contra. escuchar. A ver, Mira, Marcelo. Martí fue diputado federal al inicio de la legislatura, de la 62 legislatura. Cuando se aprobó la reforma laboral fue una reforma, una iniciativa preferente que habría que recordar que se contaba con 30 días para hacerlo. Tú y yo platicamos, en ese momento tú eras diputado y debes de reconocer que tú pensabas que esa reforma al era contrario. necesaria para México. No. Pero que por instrucciones tenías que votar en contra. Eso está sería completamente irresponsable, mal. como siempre Obviamente lo no, Carmen. estuvieron haciendo, Martín. A ver, Hay que tener... a ver, tú dices que te dijo eso Por a ti. supuesto, a mí ¿Y personalmente tú me dices lo que no dijo dijiste ¿Cómo le eso voy a a- él? en el patio ¿Cómo le voy a central de la decir eso? Cámara de Diputados. Ni que estuviera loco. No, pues esa claro que sí. reforma, como otras, dañaron a los mexicanos. Te voy a decir lo que le El dije problema yo. no son las reformas, el Pero problema nomás es en déjame manos hablar. de quién estaban esas Bueno, reformas. A ver, nomás escuchemos la déjame- parte de Martí. Venga. Sí, déjame hablar porque yo los escuché a ustedes. Venga. Y he escuchado todas sus intervenciones. Esas reformas dañaron a México. Y te voy a decir
Lo que sí me dijo Anaya, que era miembro de la Comisión del Trabajo. Yo fui el impugnador de esa reforma en la Comisión del Trabajo, de la cual era el secretario. Y ahí voté en contra en el Pleno, subí a la tribuna en el Pleno en contra de la reforma laboral. Le dije yo a Anaya, a Ricardo precisamente, que formaba parte de esa comisión, le dije, esta reforma daña a los trabajadores, va a facilitar que despidan a los trabajadores, que les paguen 7 pesos por hora, va a facilitar la subcontratación que elimina derechos laborales. Y lo que me dijo es que sí era cierto, pero que esa reforma era parte de la doctrina del PAN. Y aunque la estuviera impulsando Peña Nieto, la iban a aprobar. Ya en los últimos días del gobierno de Calderón mandaron esa iniciativa, pero realmente quien pidió su aprobación de una vez antes de que terminara el sexenio de Calderón, como ahí mismo se dijo, fue Peña Nieto, y se fueron juntitos el PRI y el PAN, argumentaron juntos, operaron juntos la aprobación de las reformas, incluso violaron juntos los procedimientos para la aprobación de la reforma laboral. Entonces, no me vengas aquí a contar otras historias. No. Ahora bien, lo que sí te puedo decir es que en efecto, a lo largo de este sexenio, pero además desde hace años, PRI y PAN han trabajado juntos. Por eso te digo, PAN es PRI. No nos vengas con que es el cambio, con que son diferentes. Por supuesto que el PRI es el gran partido de la corrupción. Y sí es cierto lo de los 3.500 millones que sacaron ahora por Zagarpa, como también es cierto lo de la estafa maestra. Pero ustedes han sido parte de eso. Y ustedes también han impulsado esos mecanismos de defraudación, de corrupción por vía de los grandes contratos. Está el caso de los barcos que compraron en el gobierno del PAN, de Vicente Fox, en el año 2004. Acuérdate del caso del barco que se llama El Señor de los Mares. Un barco que en libros costaba 227 millones de dólares, pero el gobierno del PAN pagó por ese barco 1.135 millones de dólares en una operación muy parecida a la de la estafa maestra. Entonces, bueno, sí, claro, el PRI es el gran maestro de la corrupción en este país. Ustedes, sus grandes alumnos y seguidores. Mariana, va tu turno. A ver, me parece que aquí, de lo que escucho de Martí Batres, es muy importante hacer un comentario. Escucho que echa en cara al PAN pues la participación, la suma en la aprobación de reformas que han sido muy importantes para este país. Es muy fácil, desde la posición de un Andrés Manuel, que tiene 12 años sin realmente trabajar, o sea, se ha recorrido toda su vida, ese número, 12 años para graduarse, y ahora 12 años sin trabajar, y recorriendo con el dinero del pueblo, recorriendo todo el país, y haciéndose y descalificando todo lo que encuentra a su paso. Es muy fácil porque yo he visto, yo también soy legisladora, y yo he visto que y coincide en eso con Marcelo, que los propios legisladores de Morena, pues a veces pueden estar de acuerdo en algún punto, pero su táctica es no asumir ningún compromiso con este país. Es muy fácil ser oposición. Es muy fácil decir, eso está mal, pero es muy difícil construir. Y ustedes a lo que se han dedicado en toda su historia es a destruir y es a no asumir ningún compromiso. Es muy fácil decir, la reforma educativa no sirve, vamos a echarla para atrás. Claro, porque está detrás un acuerdo sucio con gente del sindicato, en particular con el Bester. Usted, no puedo creer, de verdad, Carmen, que un personaje tan nefasto para la historia de nuestro país en cuanto al sector educativo, hoy por hoy sea una de las grandes alianzas y los grandes fichajes de Andrés Manuel López Obrador. De verdad, pareciera que estamos viviendo en otra realidad. Que sea otro de los grandes fichajes Napoleón Gómez Urrutia. O sea, ¿en qué país vivimos? Pero eso sí, dedicados a decir que todo está mal, que van a eliminar el aeropuerto, que van a eliminar la reforma educativa, que van a echar para atrás la reforma energética. Dime cuándo han asumido el riesgo, Martí, de verdad proponer algo que en conjunto, porque no se trata de nada más de imponer una visión, proponer algo que se construya de verdad y que
puedan asumir el riesgo y el costo ante una nación que está esperando respuestas. Muy bien, te respondo lo siguiente. Primero, claro que hemos tenido responsabilidades. Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue muy buen jefe de gobierno, con una evaluación muy elevada. ¿Hace cuánto? Espérame tantito, yo te he dejado hablar y también pido lo mismo. Fue muy buen jefe de gobierno en el periodo 2000-2006. Con una calificación que llegó a lindar en el 90% de aprobación en 2003 y que terminó con un 80% de aprobación. Ningún otro gobernante, ni federal, ni local, ha tenido esa aprobación. Peña Nieto no llega ni al 30% de aprobación, para ponerte un buen ejemplo. Y los gobernadores que tenemos ahora, tampoco. Ninguno está aprobado, ninguno pasa el 50% de aprobación ciudadana. Entonces, claro que asumimos riesgos de gobernar y lo hicimos bien, y Andrés Manuel particularmente lo hizo muy bien, incluso fue nombrado el segundo mejor alcalde del mundo y tuvo un gobierno con muchos resultados sociales, mucho resultado en obra. Es más, ayer salió una nota en el periódico El Financiero de la firma BMI Research, que forma parte de la calificadora Fitch Rating, que dice que ahora que gane Andrés Manuel López Obrador, se espera que vuelva a crecer la economía, porque tendrá políticas que permitirán que la economía crezca. Y esto se debe también en buena medida al antecedente que ha tenido. Fue un buen jefe de gobierno y va a ser un buen presidente de la República y vamos a tener un buen gobierno y la posibilidad de evaluar, ahora sí, una verdadera alternancia, porque entre el PRI y el PAN no ha habido alternancia, sino continuidad. Se pelean por ver quién hace más actos de corrupción, pero no se pelean por los temas de fondo de cambiar este país. Ahora, sobre el asunto del Bester, no. El Bester es una creación del PRI y el Bester creció, se fortaleció, construyó lo que construyó, fortuna, imperio, etcétera, con el PRI. Fue en este sexenio, por cierto, que la sometieron a justicia. Espérame tantito. Y después, el PAN se apoyó en el Bester Gordillo para operar políticamente con Fox y para el fraude electoral del 2006. Actualmente el Bester no es la dirigente del CENTE, ya no es la líder magisterial, y es más, se encuentra presa en prisión domiciliaria. No tenemos una alianza con el Bester, ni es nuestro ¿Por qué sí con su fichaje. yerno? ¿Por qué sí con su nieto? Tampoco. ¿Por qué con toda la gente vinculada a ella? Tampoco, pero te voy a decir una cosa. A ver, aquí esto es bien importante lo que está diciendo, ¿eh? No Es tenemos una alianza pública, política. son públicas las presencias en actos Sí, de pero Andrés no te Manuel, engañes. son públicas las manifestaciones a favor de Andrés Manuel, Pero- y Andrés Manuel diciendo Pero bienvenidos. no te engañes, permíteme tantito. Ya no existe ese poder del Bester que existía hace años y que operó para el PRI y el PAN. Ahora bien, sí existe un gran enojo de maestros, de muchas tendencias, de muy diversas organizaciones y hasta de sindicatos locales que están contra la reforma educativa. El gran consenso en el magisterio es contra la reforma educativa. ¿En qué cabeza cabe hacer una reforma educativa contra los maestros? ¿Cómo se va a poder aplicar una Esa es reforma la narrativa educativa? que ustedes han sembrado. Pero eso es lo que Definitivamente sucedió. no es así. Pero mira, desde Baja California hasta Yucatán, el magisterio Los se maestros son enojó. parte central de y a ellos se les No, ha la apostado esta fue reforma contra educativa. ellos, fue para quitarles Fue en sus alianza derechos. con ellos. Fue para quitarles sus derechos, fue para poderlos despedir. Bueno, si hasta el gobierno del PRI mató a gente y a maestros en Nochixtlán, Oaxaca, para imponer a sangre y fuego su reforma educativa, entre comillas, una reforma sin contenido pedagógico. ¿Mató a maestros? Sí, claro, hubo una represión en Oaxaca. ¿Maestros? Sí, ¿Eran y- maestros? Y pobladores. ¿Eran profesores los que se murieron en y esa...? pobladores de esa zona. Es decir, fue un acto de represión como ha habido Definitivamente otros. sabes que estás mintiendo en este caso. Lo que hace falta es una verdadera reforma educativa que se haga con los maestros, no contra los maestros. A ver, rápidamente. Marcelo. Sí, la verdad es que me sorprende los argumentos y las aseveraciones que hace Martí. Primeramente, quiero recordarle el origen de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es un priista de toda su vida. Ahí nació, ahí se hizo.
¿sí? Bajo la sombra de un López Portillo, de un Echeverría, etcétera. Andrés Manuel, desde luego que se vende como el redentor de los pecados, ¿no? Todo aquel que lo apoya de una manera abierta, pues recibe, y toca por supuesto ese manto protector, pues recibe el perdón, ¿no? El indulto. Por eso es que él ofrece amnistía y perdón a los políticos corruptos y a los criminales, que lo cual, dicho sea de paso, me parece sumamente delicado, porque yo quisiera saber qué es lo que piensa algún padre, madre o hijo, que haya perdido algún familiar en manos del crimen organizado, cuando ahora Andrés Manuel les extiende esta protección y los exculpa, les otorga el perdón. Pero lo entendemos, porque ahí está pues rodeado de verdaderamente corruptos profesionales, como el caso de Mario Delgado, de Marcelo Ebrard, con el tema de la famosa línea 12 del metro, una cifra pues histórica por orden de 30,000 millones de pesos, que traídos a valores actuales pues sería una cantidad fácilmente de 45,000, 50,000 millones de pesos. Pero los casos de corrupción, como el caso de René Bejarano, de Dolores Padierna, de Gustavo Ponce, pues ahí están y todo el mundo lo conoce. Pero yo sí te voy a hablar sobre datos duros, Martí, y no nada más venir aquí a abusar de un micrófono y mentirle a los mexicanos. Te voy a dar un dato. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en empleo, se perdieron 34,000 empleos formales según datos oficiales del Seguro Social en los primeros 3 años de gobierno. En desempleo aumentó de 3.5 a 5.6%, casi el doble, según datos del Coneval. En pobreza, del 28 al 32%, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En extorsión, escucha bien, 111%, Martí, 111%. En secuestros, 3 veces más de lo que hoy hay, 136 al año. Esos son datos duros. No puedes venir a decir que Andrés Manuel gobernó y gobernó bien, porque sabemos el endeudamiento que provocó en esta ciudad. Esos son datos duros, que ahí están y que están a disposición de todos los mexicanos que lo pueden, por supuesto, constatar. A ver, Mariana. Bueno, sigo yo, ¿no? Sí. Aquí yo quisiera hacer algunas precisiones, porque la verdad es que sí son mentirosos sistemáticos. A ver, los de Morena. Uno, definitivamente eso de que el Bester no representa nada, ahora minimizarla y hacer creer a la gente que el Bester no trae ya ni liderazgo ni representa nada con los maestros que ella pues venía trabajando y estaban afiliados a su sindicato. Me parece que es una mentira. De no ser así, pues bueno, pues no estaría el yerno, como dije, no estaría el nieto, y estaría el círculo cercano operando a favor de Morena. Entonces, qué inconsistencia es de querer, cuando en los procesos electorales anteriores dijo, primero muerto, aliarme con el Bester, ahora sí, ¿verdad? Porque ahora lo importante es ganar a como dé lugar. Es ganar, no importa si le damos fuero a los delincuentes como Napoleón Gómez Urrutia, como Nestora Salgado, no importa si me alío con alguien que destruyó la educación en este país. Ahora, segundo, dicen que la reforma educativa que se impulsó, porque además se aprobó con el esfuerzo de todas las fuerzas políticas, quitando Morena, pero a ver, esta reforma educativa lo que tenía en el centro era la educación de calidad para niños y niñas, millones de niños y niñas. Y lo que están haciendo ustedes de manera irresponsable es cancelar esa posibilidad con tal de ganar un puñado de votos. Entonces, me parece que además mienten nuevamente a los maestros de México, porque esta reforma no se hizo contra ellos. Esta reforma estableció medidas para hacer que mejoraran sus capacidades, para hacer que mejorara la calidad educativa, que creo que los que nos están escuchando, pues creo que a eso aspiramos todos los mexicanos y mexicanas, los que somos padres de familia, ¿sí? Y tan no es así que José Antonio Meade, en las propuestas que él trae, es hacer alianza con ellos, es mejorar sus percepciones, es retribuirle ese esfuerzo que se está pidiendo en esta reforma educativa. Me parece que sería verdaderamente lamentable, triste, deprimente, irresponsable que se cancelara una reforma que costó mucho trabajo y que ya se ha venido implementando, y que en lugar de decir, bueno,
podemos mejorar algunas cuestiones. Nosotros no estamos negados a que haya mejoras en algunas disposiciones. Me parece que es de eso a cancelarlo, es un brinco al vacío. Por otro lado, último tema, me parece también que es totalmente irresponsable de venir a decir aquí que lo de Nochixtlán, están acostumbrados a tener una verdad paralela a ustedes siempre, y a mentir, y a poner las cosas fuera de cualquier contexto. Te reto a que me des los nombres de los maestros que murieron, que fallecieron en el evento en Nochixtlán. Maestros, dijiste, y te reto a que lo digas. Martí Batres. Bueno, varias aclaraciones. Primero, Andrés Manuel López Obrador rompió con el PRI hace décadas y ha hecho política realmente como un opositor o como un dirigente alternativo en este país. Pues andan agarrados de la fue mano. jefe de gobierno, venciendo electoralmente al PRI y al PAN. Luego, sobre el tema de la amnistía, bueno, hasta ahora quien ha dado amnistía fáctica a criminales, pues han sido los gobiernos del PRI y el PAN. En este país se cometen 33 millones de delitos al año y solamente se castiga el 2%, para referirme a la generalidad, pero podemos hablar de muchísimos personajes. Hablando de personajes, recuerdo que el gobierno de Fox pidió el desafuero de los líderes petroleros, de los líderes sindicales petroleros. El PAN tuvo mayoría para tomar esa decisión, nunca los desaforó, después dejaron de ser legisladores, tampoco procedió en su contra, es decir, quienes ha dado una amnistía fáctica, pues realmente son ustedes. Sobre el caso de Bejarano estuvo en la cárcel, pero Ricardo Anaya no. No es Luego, ningún delincuente como los que trae Morena. Sí, hay señalamientos ahí muy evidentes. No, porque lo inventan ustedes. No nosotros, pues, si está en muy diversos foros y ámbitos. Tampoco creas que es una acusación que ha salido de parte nuestra. Eso tiene otra historia. No, salió del PRI, eso me queda sumamente claro, y ustedes No solamente, y de la sociedad también, y de medios de comunicación también. Bueno, no se cieguen. Ustedes lo protegerán, pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidad. No, es hablar con objetividad. Y sobre el caso de Néstor Salgado, creo que ahí hay un alejamiento de la realidad muy fuerte, tanto del PRI como del PAN. Néstor Salgado cumplió un papel fundamental en las llamadas policías comunitarias. ¿Por qué en Guerrero tuvieron que hacerse por parte de diversos gobiernos municipales policías comunitarias? Bueno, porque la policía fue corrompida, la policía se pudrió, la policía se pasó del lado del crimen organizado y la gente se tuvo que defender. Y en lugar de proceder contra los criminales, se fueron contra una activista de estas policías comunitarias, contra Néstor Salgado. Pero ella es muy querida en Guerrero, muy querida en las comunidades, precisamente porque hizo lo que el gobierno tenía que hacer y no hizo, que fue proteger a la gente. Ahora bien, por otro lado, encuentro una fuerte contradicción en decir que nosotros cuestionamos la reforma electoral la reforma educativa, decir que cuestionamos la reforma educativa por razones electorales y luego señalar que los maestros están con la reforma educativa. Si los maestros están a favor de la reforma educativa, entonces el cuestionamiento... Es que no generalices. Espérame tantito. Si los maestros están a favor de la reforma educativa, entonces cuestionar la reforma educativa no tendría ningún resultado electoral ni político de ningún tipo. Tú estás confesando que sí tiene un resultado electoral. El problema cuestionar la reforma educativa. No, estoy constatando que la reforma se hizo contra los maestros y que los maestros, independientemente de su ideología o afiliación partidaria, están en contra de esa reforma. Que esa reforma no se hizo con los maestros, sino contra los maestros. Ahí fue un grave error del gobierno federal. Deberían hacer un repaso porque gran parte del descrédito que tiene ahora el gobierno federal se debe a eso también. ¿Cómo te explicas que Peña Nieto no llegue ni a un 30% de aprobación positiva? ¿Cómo te explicas que el candidato Mid está desesperado por competir por el segundo lugar con Anaya? ¿Cómo te explicas eso? Se debe a muchas cosas. Una de ellas es que se equivocaron al aprobar una reforma educativa que fue contra los maestros y que no tenía contenido pedagógico alguno. A ver, si entramos en la parte final. A ver, Gracias. hagamos una ronda final, les propongo, y los escuchamos. A ver, el tema de la educación me parece que ha sido un tema importante en esta discusión
Y yo sí quiero también sobre este punto hacer una aclaración muy, muy objetiva. Andrés Manuel propone eliminar los exámenes de admisión en las universidades, Martí, ¿sí? Lo cual no es competencia del presidente, sino de los propios rectores. Primer error. Segundo, ¿cómo va a ser Andrés Manuel para que la tasa del desempleo en el nivel de estudios en cuanto a universitarios, que tiene 2 décadas siendo superior a la general? Y mira, te voy a dar un ejemplo. Mientras que en el año 2000 la tasa de desempleo general era de 1.9, para los profesionistas alcanzaba el 2.7, superior, ¿eh? En el 2010 la tasa general era de 5.6, mientras de las que tenían estudios universitarios era del 6.8%. En el 2015 la tasa nacional de referencia fue de 4.2. Sin embargo, para los profesionistas alcanzó el 5.06%. Cuidado, Cuidado con lo que está proponiendo Andrés Manuel. Porque la propia ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, han pronosticado que para el 2020 habrá 3 millones de profesionistas sin empleo. Esto es una verdadera incongruencia lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, tan solo en materia educativa, Carmen. Mariana, para cerrar, ¿con qué te despides? Yo tengo aquí... Sí. Bueno, yo me despido con una reflexión. A ver, al final del día aquí se vinieron a plantear cuestionamientos a candidatos, hubo un contraste de opiniones sobre reformas, y en mi caso particular yo lo que referí es que caen en una gran inconsistencia, en una gran irresponsabilidad, descalificar reformas que costaron mucho trabajo, que pueden ser perfectibles, pero que no por una cuestión electoral se les haga fácil eliminarlas con tal de ganar unos votos. Es decir, no están viéndolo desde una visión republicana, sino meramente oportunista y electoral. Y lo que yo quisiera, con lo que quisiera cerrar es que hizo un comentario aquí, Martí, en el sentido de que, bueno, pues ya hay ahí una, dijiste que calificadora, ¿no? Una opinión. Una firma donde, bueno, dice que va a crecer como tal la economía, no sé, fundado en qué. Hay un análisis que salió, por cierto, en un medio de comunicación hace unos días, donde refieren de manera estupenda pues el impacto de las propuestas de Andrés Manuel en las finanzas públicas. Y que lo oiga bien la gente que nos está escuchando, sería de 4 billones de pesos, lo que originaría inflación, salida de capitales, cierre de empresas y devaluación del peso. Voy a poner un ejemplo. El pago a 2.3 millones de jóvenes, 188,370 millones de pesos. Subsidios, en gastos en comedores populares, desayunos escolares, becas en educación básica, cero rechazados en universidades, 104,000 millones de pesos. Zona libre en la frontera norte, 64,637 millones de pesos. En fin, el mini aeropuerto en Santa Lucía, 19,000 millones de pesos, y en fin, todas las ocurrencias, aquí vale la pena que se consulte todas las ocurrencias, porque de lo que se trata en esta elección es no mentir. Es muy fácil para ustedes que, insisto, nunca han asumido un compromiso con esta república, con esta nación, es muy fácil pues echar las campanas al vuelo y ofrecer cosas que de verdad pondrían en un gran riesgo a la economía de este país. No se vale mentir y decir, que, como lo dice su patrón, el dueño de Morena, claro que esto se va a pagar con todo el dinero que le quitemos a los corruptos. Por favor, seamos serios, hablemosle a la gente que no es ingenua y que merece información verdaderamente cercana a la realidad. Entonces, aquí lo que está en la mesa son 2 visiones de país muy claras, una visión responsable, una visión que sí busca un cambio, porque definitivamente parte de un diagnóstico que hay cosas que están mal. Nosotros no estamos diciendo que todo está bien, hay cosas que están mal y hay que asumir esa responsabilidad de enfrentarlo y de modificarlo, pero con rumbo, con responsabilidad, con números ciertos, no en una libretita echando cuentas alegres. Sinceramente, eso nos va a llevar a retroceder años, décadas, te puedo decir, y hoy lo dijo José Antonio mismo muy claro, pues están haciendo propuestas económicas de los años 70, pues ¿en qué mundo vivimos? Entonces, ¿es esa visión o es la visión de las mentiras?
es la visión del blanco y el negro, del maniqueísmo, el que están ustedes sistemáticamente han manejado esa estrategia electoral y que en algunos casos les ha funcionado, pero en esta elección, que es tan importante, está en juego el futuro de nuestro país, de nuestros hijos, pues me parece que queda fuera de lugar. Para cerrar esta mesa, Martí Batres, ¿qué dices? Bueno, rápidamente daría unos datos. Primero, ustedes no han escuchado a México, ustedes han escuchado al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. En realidad, las recetas que aplican son las que dicen estos organismos financieros internacionales, no los mexicanos. Segundo, por supuesto que combatiendo la corrupción van a salir muchos recursos. ¿4 billones? Ya te puse aquí varios ejemplos, pero súmale. 4 billones de súmale pesos. todo. Ahora, por ejemplo, te voy a poner un caso, el asunto del hospital de Zumpango. Un hospital de 125 camas va a costar 7,000 millones de pesos. El hospital que construyó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Iztapalapa costó 350 millones de pesos y es de 150 camas. Es decir, que se gastaron 20 veces más de lo que costaría un hospital. Pero así puedes echarle cuentas a todo el país. Seguros médicos de gastos mayores. Y la ocurrencia de hacer otro aeropuerto en Santa Lucía. Seguros médicos de gastos que mayores gratis, de los funcionarios. nos saldría más de 80,000 millones. No te desesperes. Lo más civilizado es que cada quien hable en su turno. 6,000 millones de pesos en gastos médicos mayores, por ejemplo. La ocurrencia del aeropuerto de Texcoco le puede costar a México 200,000 millones de pesos. En cambio, el aeropuerto de Santa Lucía y la ampliación del actual de la Ciudad de México costaría 60,000 millones de pesos. Que por cierto pondría hasta en riesgo la vida de las personas. A ustedes se les hace muy fácil abrir la llave de la corrupción utilizando el dinero público. Unos puntos sobre el tema de la educación. Por ejemplo, Universidad de la Chontalpa, el que promovió Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, también siendo jefe de gobierno, hizo una nueva universidad en la Ciudad de México, hizo 16 preparatorias, y también sería muy bueno analizar los sistemas educativos de países del primer mundo como Francia y Alemania, donde lo fundamental no son los exámenes de admisión, sino la entrada de los jóvenes a las instituciones de educación superior. Tienen coberturas prácticamente universales. Ustedes a eso le llaman populismo, asistencialismo, llámenle como quieran, pero los jóvenes de México deberían de estar en las universidades. Es mejor que los jóvenes estén en las aulas y no que estén en las jaulas. Sobre datos económicos, en la administración de Andrés Manuel López Obrador hubo 6,200 millones de dólares de inversión extranjera, el 23% de la inversión extranjera de todo el país en aquel entonces. Es el gobierno local, es el gobierno de la ciudad que más inversión extranjera ha atraído. Y más corrupción. Gracias a un país falso. Que ha generado certidumbre en los esperen. mercados. Sobre el tema de la deuda representaba en el último gobierno del PRI de la Ciudad de México el 15% del presupuesto. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la deuda pasó a representar el 1.8% del presupuesto. Es más, en el gobierno de Andrés Manuel se dio en la segunda parte, en el segundo trienio, un proceso de desendeudamiento real, y la solicitud de techo de deuda que hizo al Congreso de la Unión cada vez fue menor. De 5,000 millones de pesos pasó a 1,000 millones de pesos. Ahora, sobre el asunto que tiene que ver con tu pregunta que me hacías, Mariana, te voy a dar unos datos. Asesinados en Nochixtlán: Yalit Jiménez, 29 años, Óscar Nicolás, 21 años, Anselmo Cruz, maestro, Antonio Pérez, estudiante, Óscar Ramírez, 25 años, maestro, Jesús Cadena, 19 años, estudiante, Andrés Aguilar, 23 años, maestro. Pero esas represiones, esa represión se va a acabar. No se puede seguir gobernando con represiones como las que ustedes han realizado en este y en otros gobiernos. Y los invito a mantener un debate informado como el que nosotros estamos impulsando, y también señalo que más allá de esta contienda por el gobierno del país, nosotros llamamos a la conciliación, a la concordia y a la unidad a todos los mexicanos. Muchas gracias, Carmen.
A los tres, gracias. Bueno, quedaron muchos temas aquí puestos a la mesa, una discusión abierta, obligada, que seguiremos teniendo si ustedes nos lo permiten. A los tres les aprecio que hayan estado en este estudio esta mañana y bueno, pues ahí estamos dando cuenta de los temas, los asuntos, las campañas políticas en México en este 2018. Gracias, Marcelo Torres Cofiño, de la campaña del Frente de Ricardo Anaya. Gracias, Mariana Benítez, por estar aquí, de la campaña de José Antonio Meade. Martí Batres, de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues estas fuerzas políticas que discuten, que debaten, y bueno, ahí está un electorado que los observa y que está pues midiéndole este terreno para la hora de votar en este 2018. Gracias a ustedes de nuevo. Gracias, Carmen. Y Muchas gracias. estaremos en contacto, si me lo permiten, próximamente.